mexicana que en este instante me escucha, vengo ante Palacio Nacional a traer este mensaje, mis mejores deseos, señor presidente Enrique Peña Nieto. En estos días de fin de año, donde el corazón de la mayoría de las personas se ennoblece y se llena de bellas intenciones, me acerco a usted para dirigirle este bello mensaje que sale desde lo más profundo de mi ser. Señor presidente, espero que en estas hermosas fechas usted y su familia compartan grandes momentos de dicha y felicidad en su hermosa mansión, la Casa Blanca, símbolo de la corrupción e impunidad de su gobierno. Que no se cuele por ningún resquicio el miedo e inseguridad que sufren millones de familias mexicanas y que siga olvidando siempre su hambre y sus necesidades. Que Dios nuestro Señor jamás olvide el de verdades históricas fabricadas por la PGR en su administración para liberar de responsabilidades asesinos como los responsables de la muerte de mi madre, la señora Berta Sánchez Montes, en el Hospital General del Issste, en la ciudad de San Luis Potosí, el día 13 de mayo del 2010. No se preocupe, señor presidente, porque el pueblo ya no aguante tanta injusticia y dolor. Si ya soportamos al tinquetero de Salinas, al esotérico de Ernesto Zedillo, al loco de Vicente Fox, al psicópata de Felipe Calderón con su uniformadito de militar, que no soportemos a un figurín ególatra, descorazonado, ignorante como usted, la sociedad mexicana está para eso y más, señor presidente. Que si sus detractores continúan exhibiendo los gastos excesivos de su amada esposa por las más prestigiosas tiendas de Beverly Hills y por los más pintorescos pueblos de la bella Italia, tenga usted la fortaleza para ignorarlos. No se preocupe, señor presidente, tanto a usted como al pueblo de México le queda claro que ella se lo ha sabido ganar con sus sobresalientes virtudes. Brindemos, señor presidente, brindemos porque la empresa española OHL siga bajo el amparo de usted, obteniendo los más ventajosos contratos. Brindemos, señor presidente, porque la podredumbre del sistema que tan atinadamente dirige le sigue entregando lacayos fieles como don Virgilio Andrade, titular de la Secretaría de la Función Pública, para que le siga cubriendo sus deslices. Porque el pueblo de México por fin comprenda que no existe otro contratista tan comprometido con nuestro país como el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú y le devuelvan su multimillonario negocio del tren rápido México-Querétaro. Brindemos, señor presidente, porque la PGR no pierda su inusitada creatividad para seguir falseando escenarios para los miles de casos de crímenes y desaparecidos que se encuentran en todo el territorio nacional. Señor presidente, pido a Dios que un alma generosa le acerque a sus hijos libros que enriquezcan sus valores y su cultura y que no vayan por el mundo dando a conocer su pobreza intelectual. Porque la sociedad no despierte una mañana, señor presidente, y se dé cuenta del nefasto porvenir que empieza a asomarse con la caída del peso y del precio del petróleo. Que las infalibles reformas estructurales no tienen para cuándo mostrarle sus virtudes y que usted prometió mover a México, señor presidente, pero nunca detalló para dónde. Por lo que no hay engaño que usted sigue siendo el prominente político con una envidiable probidad. Por lo que por estas y otras razones más, señor presidente, considero que se ha ganado el privilegio de gozar de paz y tranquilidad y que
seguridad social y laboral. Por eso concluyo la misiva asegurándole, señor presidente, que la sociedad mexicana honesta y trabajadora se la seguirá recordando por siempre en agradecimiento por su loable labor. Atentamente, un mexicano más víctima de su administración, Leonel